doctora Karina Gumpel, hematóloga del Hospital Privado de Rosario y del Laboratorio y Centro de Hemostasia y Trombosis, coordinadora del grupo de hemostasia en mujer del grupo CAT, nos va a hablar de púrpura aloinmune fetal neonatal. Muchas gracias. Bueno. Ahí está. Para empezar con un caso, dos casos. El primer caso es una paciente que la veo por primera vez en el año 2009, pero que traía la historia de una muerte fetal en semana 36, en su primer embarazo, en el año 2006. En el año 2007 vuelve a tener una muerte fetal intraútero en la semana 36. Traía una biopsia de placenta que informaba infartos intraparenquimatosos y una anatomía patológica fetal, que era un bebé de 2,6 kg, donde informaba una hemorragia masiva sugestiva de coagulopatía. Y un tercer embarazo en el año 2008 con un aborto espontáneo de semana 7. El segundo caso es una paciente que veo en el año 2015. Estaba cursando su primer embarazo y traía una ecografía de la semana 25 con un crecimiento fetal acorde a la semana 22, con una muerte fetal intraútero y un sangrado cerebral posterior. El recuento plaquetario de la madre era normal. Y en el lenguaje de mis hijos le voy a spoilear la charla. Eso es para mantenerlos despiertos hasta el final. Pero lo que les quiero decir es que los dos casos tienen una causa diferente. Y así es que cuando se le hicieron, esto después lo vamos a ampliar, pero cuando se le hicieron los estudios al primer caso, en el estudio de inmunofluorescencia directa con plaquetas maternas dio negativo, o sea, no tenía autoanticuerpos. Cuando se evaluó el suero materno con plaquetas de banco dio positivo y cuando se testeó el suero materno con plaquetas paternas dio positivo. En el caso 2, todas las pruebas dieron negativas. Bueno, la púrpura aloinmune fetal neonatal, por definición, es una trombocitopenia fetal o neonatal secundaria a la aloinmunización materna por exposición a antígenos HPA paternos. Digamos que algunos la consideran que sería el equivalente de la anemia hemolítica del recién nacido, el equivalente plaquetario. Es una patología rara del embarazo, pero que puede ser muy severa. Es la causa más frecuente de trombocitopenia en un neonato que impresiona saludable. La presentación clínica es muy variable, desde una trombocitopenia asintomática hasta una muerte fetal por hemorragia intracraneal. Y otra particularidad es que puede presentarse en el primer embarazo. Entonces, es una trombocitopenia fetal o neonatal, pero con un recuento de plaquetas en la madre normal. En cuanto a la incidencia, tiene una incidencia de aproximadamente 1 en 1000 recién nacidos. De todas maneras, les digo aproximadamente porque se sabe que hay un subdiagnóstico, ya que no se hace screening pre y postnatal de rutina, que no todos los neonatos van a tener manifestaciones de sangrado y no se considera muchas veces como causa de muerte fetal intraútero. Representan alrededor del 3% de las trombocitopenias fetales. Representan un 90% de los casos en los que los neonatos tienen menos de 20.000 plaquetas. Es la trombocitopenia neonatal que tiene mayor riesgo de sangrado grave y la que más se asocia a sangrado intracraneal. Hay que tener en cuenta que los antígenos HPA se expresan en las plaquetas fetales a partir de la semana 16, es decir, a partir de la semana 16 el feto ya tiene recuentos plaquetarios iguales a lo del adulto y la destrucción plaquetaria empieza alrededor de la semana 20. Luego del nacimiento la duración es variable, pero se cree que podría ser alrededor de 2 a 4 semanas lo que tardaría en resolverse.
Con respecto a los antígenos HPA 1A, existen aproximadamente 41. La realidad es que cuando preparaba la charla primero había 35, después en otra había 37 y en el último que encontré ya son 41. Ahí está la base de datos. Son epitopes que están distribuidos en 5 glicoproteínas de la superficie plaquetaria. Están localizados en la integrina beta 3, lo podemos encontrar en la glucoproteína 3A. Y se sabe que la sustitución de prolina por leucina en el residuo aminoácido 33 determina la diferencia entre un HPA 1A y 1B. Se encuentran formando heterodímeros. El heterodímero alfa 2B beta 3 lo vamos a encontrar solamente en plaquetas y en megacariocitos, y unen ligandos ricos en arginina, glicina y ácido aspartico y son parte del receptor de von Willebrand, fibronectina y fibrinógeno. Y tienen una función muy importante en cuanto a la agregación y la activación plaquetaria. En cambio, cuando forman parte del heterodímero alfa 5 beta 3, lo podemos encontrar en plaquetas, en células endoteliales y en trofoblastos. La interacción del anticuerpo con el ligando puede llegar a comprometer la función, pero también llevar a la muerte celular, y hay algunos anticuerpos que se unen a uno u otro de manera indistinta, mientras que hay otros que se unen de manera selectiva. Son entonces anticuerpos de tipo IgG que tienen la capacidad de atravesar la placenta y que pueden unirse tanto a plaquetas, a células endoteliales o a trofoblasto. Cuando se unen a la plaqueta, entonces pueden inhibir la función y pueden llevar a la muerte celular, pero también se sabe hoy que se unen a los megacariocitos y bloquean la generación de plaquetas por un efecto similar a lo que ocurre en PTI, y el resultado final es trombocitopenia. La unión a las células endoteliales produce un compromiso de la angiogénesis y también afectan la barrera endotelial. Y por otro lado, el efecto en el trofoblasto, se sabe que el trofoblasto tiene una relación temprana con la circulación materna y que la expresión de alfa 5 beta 3 en el trofoblasto podría ser el estímulo más precoz al desarrollo de estos anticuerpos y puede inducir tanto abortos como restricción en el crecimiento como muerte fetal intraútero. Aproximadamente hay una distribución de estos anticuerpos que es diferente de acuerdo a las poblaciones. En población caucásica, entre el 75 y el 85% son anticuerpos anti-HPA-1A, un 10% son anti-HPA-5B y con menos frecuencias anti-HPA-2, 3 y 15, y entre todos ellos tenemos alrededor de un 95% de los anticuerpos. En población asiática casi no se encuentra el HPA-1A y entonces la mayoría de los anticuerpos son anti-HPA-5B y con menos frecuencia el 4B. En cuanto a la expresión, digamos, después patológica, es diferente de uno u otro anticuerpo. Los anti-HPA-1A y los 3A son los que tienen más riesgos de sangrado, mientras que el 5B y el 15B tendrían menos riesgo de sangrado. En cuanto al sangrado intracraneal, la aloinmunización en primigrávidas es alrededor del 8 al 24%. Y acá vamos a incorporar, digamos, otro concepto más, que se sabe que las mujeres anti-HPA-1A negativas que expresan el alelo HLA-DR-B3-0101 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 son las que tienen mayor riesgo de desarrollar anticuerpos y mayor riesgo de tener manifestaciones clínicas, porque se cree que tendría una mayor capacidad de presentación antigénica. Entonces, la hemorragia intracraneal en el primer embarazo es alrededor del 24 al 27%, solamente un 10 a un 25% de los casos con trombocitopenia severa va a desarrollar una hemorragia intracraneal, con lo cual no hay una correlación lineal entre la trombocitopenia y el riesgo de sangrado, y esto tiene que ver con lo que dijimos antes de la expresión en células endoteliales, con lo cual
la unión de estos anticuerpos que disminuye la proliferación de estas células endoteliales, que afecta la integridad del endotelio, con lo cual la hemorragia intracraneal es una sumatoria entre la trombocitopenia severa y el daño endotelial. Esto es para mostrarles cómo tanto la aloinmunización, es decir, el desarrollo de anticuerpos y el riesgo de desarrollar trombocitopenias severas es mucho mayor en los que son en los que expresan este alelo del HLA-DRB3, pero que no hay diferencias significativas en cuanto al desarrollo de hemorragia intracraneana. Con lo cual, en síntesis, en mujeres anti-HPA-1A negativas, el riesgo de desarrollar aloinmunización y trombocitopenia está determinado por la expresión de este alelo de HLA, y esto tiene una implicancia después terapéutica, porque podría servir para definir conductas terapéuticas en el embarazo de acuerdo a la expresión o no de este alelo. Esto es para mostrarles cómo es la incidencia en la población. Está expresado, son lo mismo, pero expresados de maneras diferentes, es decir, de cada 10.000 mujeres de una población general, alrededor del 2%, o sea, una en 50 va a desarrollar, son negativas. De este 2%, un 10% va a desarrollar anticuerpos, o sea, más o menos una en 400. De este 10% que desarrolló anticuerpos, un 30% va a tener neonatos que desarrollen esta púrpura aloinmune, que más o menos da una incidencia de 1 en 1500, y que la incidencia de hemorragia intracraneal fetal o neonatal es de 1 en 10.000. Esto es para mostrarles lo mismo. En cuanto a los estudios prospectivos, tenemos aquellos estudios prospectivos que se hacen con screening postnatal, que son aquellos que evalúan el desarrollo de aloanticuerpos en neonatos que ya tienen una trombocitopenia, y después están los estudios prospectivos antenatales, que son aquellos que evalúan la evolución postnatal en embarazadas ya conocidas HPA-1A negativas que han desarrollado anticuerpos. Entonces vemos cómo es alrededor de HPA-1A negativas, es alrededor del 2%, coincide en la mayoría de las series, que de estas aproximadamente es un 10% son las que desarrollan anticuerpos, y cómo baja francamente la cantidad de neonatos con plaquetopenias muy severas o con sangrados severos. Ya metiéndonos un poco más en las manifestaciones clínicas, lo que les dije antes, la manifestación clínica es muy heterogénea, pueden ser bebés asintomáticos, es típico encontrarlos con recién nacidos con petequias, pero también puede haber compromiso de órganos internos. El más riesgoso de todos ellos es el sangrado intracraneal, que como decíamos tiene una incidencia de 1 en 10.000. El 75% de estas hemorragias ocurren intraútero, y una particularidad que tiene para después, para el diagnóstico diferencial, es que son sangrados intraparenquimatosos y no intraventriculares. Un tercio de los casos lleva a muerte fetal. De la mitad de los que sobreviven van a quedar con secuelas, y la recurrencia en siguientes embarazos es de un 80%, a tal punto que es el principal factor de riesgo de recurrencia en futuros embarazos y es el principal marcador para la decisión de conductas terapéuticas. Entonces, ¿cómo hacemos para el diagnóstico? Si lo sospechamos, estudiamos a los padres y tratamos al bebé. Cuando hablamos de sospecha clínica, ¿de qué hablamos? Bueno, es lo que les decíamos antes, es un recién nacido que tiene una plaquetopenia moderada a severa, que puede o no tener un sangrado en cutáneo o en otros sitios y que no tiene otras manifestaciones clínicas. Esto lo aclaro porque la trombocitopenia, que hay muchos pediatras, pero la trombocitopenia puede ser vía final común de un montón de complicaciones en el recién nacido, que viene de un parto que no tuvo complicaciones, con una mamá sin plaquetopenia y sin historia previa de plaquetopenia. Lo que no debemos hacer es esperar la confirmación diagnóstica para empezar a tratar al bebé. Entonces, ¿cómo estudiamos a los padres? Lo primero que tenemos que demostrar es la incompatibilidad materno-fetal,
demostrando que existen anticuerpos en el suero de la madre frente a plaquetas paternas. El segundo paso es determinar el genotipo materno y paterno y, si se puede, el del neonato. El más frecuente sería el 1B, 1B de la madre, y si el padre es 1A, 1A en el 100%, o sea, homocigota, en el 100% de los niños va a estar comprometido, y si es heterocigota, solamente la mitad tendrá ese riesgo. Y por último, aislar estos anticuerpos específicos por técnicas que son bastante complejas, son técnicas de MAIPA, y esto solo para mostrárselas, es decir, son anticuerpos murinos que se unen a los antígenos plaquetarios. Estos posteriormente van a ser solubilizados y se usan anticuerpos de cabras para fijarlos, y por una proteasa después genera una reacción de coloración. Lo que quiero hacer una mención es que hay un grupo de Córdoba que presentó, no sé si 2021 o 2022, un trabajo con 5 casos y con una técnica muy similar desarrollada por ellos. En cuanto al manejo postnatal, ante la sospecha clínica hay que realizar una ecografía transcraneal dentro de las 24 horas, transfundir plaquetas de forma profiláctica cuando presenten recuentos plaquetarios menores a 30.000. En el caso de prematuros o que tengan sangrado activo, hay que llegar a 50.000, o sea, transfundir por debajo de 50.000. Y si hay hemorragia intracraneal, mantener recuentos por arriba de 100.000. Lo ideal es transfundir plaquetas compatibles tipificadas, y si no, transfundir plaquetas de la madre, que sabemos que no van a tener el antígeno, o transfundir plaquetas random, irradiadas y desleucocitadas. En cuanto al manejo antenatal, lo que dijimos antes, el principal factor de riesgo de severidad es el antecedente de haber tenido una hemorragia intracraneal en un embarazo anterior. La única forma de conocer si el bebé tiene o no tiene una trombocitopenia es a través de un recuento directo, lo cual es por punción del cordón, lo cual es un método invasivo y con altísimo riesgo, por lo tanto no está recomendado hacerlo. Y por otro lado, si transfundiríamos intraútero plaquetas, por la vida media de las plaquetas habría que hacerlo en forma semanal, y eso también implica una alta morbimortalidad. Entonces, si sabemos el HPA paterno y es heterocigota, que eso se da en un 25% de los casos, se podría estudiar el HPA fetal por técnicas de punción, por amniocentesis, o se puede estudiar el HPA fetal, que esos son métodos más nuevos, por análisis del DNA fetal libre en sangre materna alrededor de la semana 10. Si nos da que el bebé es HPA1 negativo, la conducta termina ahí, no necesita más estudios ni tratamiento. Pero ¿qué pasa si el papá es homocigota? Entonces ya sabemos que el bebé va a expresar este antígeno. Si en el embarazo anterior la mamá tuvo un bebé que no tuvo hemorragia intracraneal, entonces a partir de la semana 20 se empieza con profilaxis con inmunoglobulina intravenosa a dosis de 1 gramo por kilo por semana, con una dosis baja de prednisona, o se hace 2 gramos por kilo por semana. Y a partir de la semana 32, esta dosis se incrementa a 2 gramos por kilo por semana, combinada con las bajas dosis de corticoides. Si la mamá tuvo un bebé con hemorragia intracraneal y esta hemorragia fue más allá de la semana 28, entonces se comienza con la administración de inmunoglobulina intravenosa a partir de la semana 12. En la semana 20 se incrementa la dosis o se agrega corticoides, y en la semana 28, altas dosis de inmunoglobulina, 2 gramos kilo semana más corticoides. Y si esa hemorragia intracraneal fue antes de la semana 28, entonces ya a partir de la semana 12 empezamos con 2 gramos por kilo por semana de inmunoglobulina intravenosa, y a partir de la semana 20 se agrega corticoides a una dosis un poquito más alta, de 1 miligramo por kilo por día. En cuanto al manejo del parto, si existe una historia de un bebé con trombocitopenia sin hemorragia intracraneal, entonces la indicación es hacer una cesárea en la semana 37-38. El parto vaginal estaría autorizado solo si se conoce el recuento plaquetario fetal por punción de cordón y sería en la semana 32 la punción,
Y en el caso de que exista historia de un bebé con hemorragia, la cesárea debería hacerse entre la semana 35 y 36, y lo mismo, solo el parto vaginal, solo si se conoce recuento plaquetario fetal, y por supuesto están contraindicadas todas las medidas invasivas durante el parto. Este es un estudio que analizó el uso de inmunoglobulina intravenosa, y entonces se ve que en los casos en los que el riesgo era bajo, no hubo diferencias en cuanto al uso o no de inmunoglobulina intravenosa, pero que hubo francamente una diferencia, si bien no fue estadísticamente significativa, en cuanto al uso de inmunoglobulina intravenosa en embarazos de alto riesgo. Esto es en cuanto a la prevención del sangrado intracraneal. Esta es para mostrarles que existe una asociación, Nate Babies, que tiene como objetivos, bueno, colaborar con las familias, asesorarlas. Es una fundación que también invierte en investigación y que tiene como objetivo principal establecer el screening de la púrpura inmune neonatal como un método de screening de rutina. Y por otro lado, esto es un registro que existe a nivel prospectivo, que tiene dos fases, una fase para tipificar el anticuerpo, y en cuanto el screening ya se completó el reclutamiento, pero todavía no tenemos los resultados. Y por último, haciendo mención al último caso, cuando nos encontramos con un bebé o con una ecografía de un bebé que tiene una hemorragia intracraneal, si bien tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todas las coagulopatías hemorrágicas, la pregunta es, ¿debemos también pensar en isquemia? O sea, ¿puede una isquemia llevar a una hemorragia fetal? La respuesta es que sí. Solo lo voy a mencionar brevemente, pero tenemos que pensar en la matriz germinal, que es una estructura hipercelular transitoria en el desarrollo fetal, ya terminó, que está ubicada en la región subependimaria de las paredes ventriculares. Es importante para la maduración neuronal, pero tiene la particularidad de que está muy hipervascularizada, con capilares, por lo tanto son vasos que tienen poco músculo liso, poco colágeno. La vascularización es muy prominente entre las semanas 7 y 8, persiste casi hasta el inicio del tercer trimestre, y a partir de la semana 24 esta capa empieza a disminuir su grosor y desaparece hacia la 36-37. Esta hemorragia puede tener, ahora vamos a ver por qué se puede producir o por qué la hipoxia lo puede producir, pero la característica de esta hemorragia, que si bien puede tener distintos grados y estar limitada solo en la matriz germinal, puede, en otros grados puede comprometer a nivel intraventricular menos o más del 50%, y en algunos casos extenderse a hacerse intraparenquimatosa. Esta es la ecografía de la paciente que les presenté. Tiene una incidencia de 1 a 5 en 10.000 embarazos, y es una de las causas de hemorragia en los embarazos de pretérmino. Es una complicación devastadora con una alta mortalidad, pero que la tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué motivo una hipoxia fetal puede llegar a generar una hemorragia? Bueno, porque se liberan factores de crecimiento que van a generar una angiogénesis de vasos de paredes muy frágiles que tienen una alta probabilidad de ruptura, y en el caso de la hemorragia intraparenquimatosa podría estar relacionada con la oclusión venosa por el hematoma. Como conclusión, nada más pensar que si bien es una patología poco frecuente, es una patología que tenemos que pensarla y que nos obliga a interactuar de manera multidisciplinaria, hematólogos, hemoterapistas, neonatólogos, obstetras, etc. Gracias, doctora. Bueno,